Ajá, ajá, ajá. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ok. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Jenny, dime si me estoy escuchando, porfa. Hola. Tú que siempre estás ahí. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Me pongo un filtro hoy? No. Vámonos al grano, vámonos al grano. Vámonos al grano porque hoy es domingo y hay que... Y hay que... O si me pongo un filtro. Hoy es domingo y hay que hacer las cosas rapidito para... Me gustó este que hice la vez pasada. Me gustó. Ahí, no, 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 cancelar. Perfecto, listo. Hola, buenas noches, hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Eh, bueno, seguramente vas a ver este live en diferido. Ay, yo ni título le puse al live. Eh, bueno, vamos a dejar un comentario por acá. Un comentario. ¿Cómo ser un locutor exitoso sin necesidad de estudiar? Sin necesidad de estudiar. Estudiar. Juan C., el que promueve la vagancia. ¿Esto se puede fijar o algo? Sí, fijar comentario. Ok. Fijado, ok. Listo. ¿Quién más se unió por ahí? Ah, bueno, por ahí está Iris también de Ecuador. De Ecuador, de Perú, de Perú. Hola Iris, hola Lorena, bienvenidas y bienvenidos a los que vayan llegando y a los que obviamente van a ver el en vivo, no en vivo, sino en diferido, grabado. La idea es que voy a exponer una cosa muy, muy cortica y muy resumida el día de hoy. Ojalá y me salga el tema de no hablar tanto porque hoy es domingo y porque, bueno, hay una cantidad de cosas que estamos haciendo y la idea no es demorarnos mucho. Hola Iris, por ahí, ok. Bueno, se dice que se puede ser locutor de radio exitoso sin necesidad de estudiar. Qué barbaridad la que dice Juan. Sí se puede ser locutor exitoso sin necesidad de estudiar, teniendo en cuenta dos aspectos y teniendo en cuenta dos cosas muy importantes. Algo había dicho ya esta semana acerca de para ti qué es ser un locutor de radio exitoso o una locutora de radio exitosa. Y yo les decía esta semana que para mí ser un locutor de radio exitoso ha sido la permanencia, la vigencia. Tú nada te ganas con tener un tremendo talento, un tremendo carisma, que todo el mundo te quiera, que todo el mundo te admire, pero no tienes micrófono para hablar. Es decir, no estás trabajando en ninguna emisora y llevas días, meses, años buscando la oportunidad y no has podido. Yo te decía y te insisto que hay que insistir, persistir, nunca desistir, pero parte del éxito también es obviamente tener esa vitrina, obviamente tener esa oportunidad de estar en una estación de radio, por pequeña que ésta sea, por sencilla que ésta sea, y si es una gran estación de una gran cadena, pues muchísimo mejor. Y ser exitoso, más allá de esto, tiene que ver con la permanencia al aire, ¿cierto? Porque he dicho por ahí también acerca de diferentes anécdotas y acerca de diferentes situaciones de las cuales he sido testigo, de personas que desafortunadamente después de buscar mucho la oportunidad, por fin la logran, por fin se les da,
y por X o Y motivo pasa un mes, pasan 2 meses y otra vez para afuera. Se salen o lo sacan y pues en ese orden de ideas, desafortunadamente el tema del éxito ahí como que empieza a ser un tema muy relativo. Gerson, buenas noches, bienvenido, muchas gracias por estar ahí y estar cumpliendo la cita. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también dependiendo de cuál sea tu objetivo y cuál sea tu visión a mediano y a largo plazo dentro de una emisora de radio. ¿A qué voy con esto? Que si tú quieres en determinado momento ser un director de radio, un programador, ser un coordinador, ser un gerente de una emisora, un gerente de mercadeo, si tienes ambiciones bastante altas y si tienes ambiciones muy a mediano y muy a largo plazo, o sea, tienes bien proyectada tu carrera, tienes bien proyectado tu ejercicio profesional, lo tienes bien planificado, pues obviamente en algún momento vas a tener que estudiar, vas a tener que prepararte, vas a tener que visitar la academia para, obviamente, pues adquirir unos conocimientos, unas habilidades adicionales, unas competencias adicionales, etcétera, que te van a permitir y de las cuales, pues obviamente te van a exigir para poder avanzar en tu carrera, para poder avanzar en tu camino profesional. A lo que yo me refiero con que no hay que ser de que no hay que estudiar para ser un locutor de radio, a lo que yo me refiero es que para empezar a ejercer una carrera en locución de radio y muchas veces incluso en televisión, no hay necesidad de estudiar para empezar, para iniciar. A ti te dieron la oportunidad, a ti te recibieron un demo, te mandaron a llamar o lo que fuere. Y en gran medida el tema de la hoja de vida en el aspecto académico es lo de menos cuando de empezar se trata. Es decir, cuando un cazador de talentos o cuando un reclutador o un director o un coordinador está buscando un locutor para una emisora de radio y es un puesto, digamos, básico, es una función básica, cual es la de sentarse a presentar canciones, a producir uno que otro contenido, y cosas por el estilo, no va a haber una exigencia académica mayor, ¿cierto? De pronto una carrera técnica, una carrera tecnológica, muy chévere, pero en lo que tiene que ver con las competencias y capacidades, se va a evaluar más el tema de la actitud como tal hacia la locución, ¿cierto? El talento como tal, es decir, yo en un demo, yo no voy a escuchar tu hoja de vida, ni voy a escuchar tus estudios, ni voy a escuchar tus certificados, ni nada, yo voy a escuchar tu voz, ¿cierto? Yo me voy a fijar y voy a evaluar tu actitud. Y eso es lo que va a tenerse en cuenta en el momento de dar una oportunidad para iniciar, quiero recalcar y quiero ser muy enfático en el tema, para iniciar un trabajo en locución de radio, en este caso del que estamos hablando. ¿Es así? Falla, en todo el día no falló y viene y falla justo a esta hora. ¿Estamos ahí otra vez? Sí, estamos ahí otra vez. Probando 1, 2, 3. Bueno. Te decía que quiero hacer un contraste y quiero hacer una comparación para que te des cuenta de lo bonito de este tema de la locución de radio con respecto a esa exigencia en particular. Y es que, por ejemplo, si tú como persona, si tú como individuo, de repente, no sé, tienes la necesidad de ir a donde el médico, y de repente, no sé, tienes la necesidad de someterte a una cirugía. Si de repente tú vas donde el médico, obviamente eso nunca va a pasar, aunque en Colombia pasan cosas tan extrañas y pasan cosas tan locas que nada raro sería. Pero si de repente tú vas a donde el médico y ese médico dice, yo te voy a operar porque tú necesitas una operación, tú necesitas una cirugía, y no sé, tú le echas una miradita a su pared, le echas una miradita a su consultorio y no ves ahí pues como el tradicional diploma, como el tradicional certificado, la tarjeta profesional ni nada de eso. Y tú le preguntas al médico y el médico te dice, no, lo que pasa es que yo no me gradué, yo no estudié, pero a mí siempre me ha gustado mucho la medicina y yo tengo habilidades para la medicina y para la cirugía. ¿Tú qué haces?
Tú sales corriendo de ese consultorio. Yo no sé tú, pero yo salgo corriendo de ese consultorio. Si tú te vas a subir a un avión, ¿cierto? No sé, vas a hacer un viaje por corto que sea, en avión. Y tú te vas a subir a ese avión y de repente te da por preguntarle al piloto, oye, ¿y tú qué? ¿En qué universidad o en qué escuela de aviación estudiaste o alguna cosa? Y ese piloto te dice, no, la verdad es que yo sí estudié, pero no terminé la carrera, pero pues yo tengo muchas habilidades para pilotear aviones. Y pues me gusta pilotearlos y esta profesión me encanta. ¿Tú qué haces? ¿Te subes al avión? Yo no creo. Yo creo que por muy caro que te haya costado el pasaje, tú te devuelves. Aplazas el viaje o qué sé yo. ¿A qué voy con este tipo de comparaciones y con este tipo de historias? A que la gran mayoría de las profesiones, la gran mayoría de las carreras, para que tú ejerzas, se exige que haya, obviamente, un estudio previo, una profesionalización a nivel académico, una tarjeta profesional además que avale esa formación, seas tú un contador, seas tú un médico, un psicólogo, un piloto, seas tú un abogado, ¿cierto? Tú no vas a ir cuando tengas que hacer una demanda o cuando tengas que hacer una denuncia penal, más bien cuando tengas un pleito, cuando te hayan demandado a ti, y tú no vas a ir donde un abogado que solo hizo la mitad de la carrera, pero que tiene muchas habilidades para el derecho, pero no tiene ningún tipo de certificación y no tiene pues obviamente una carrera formal como tal terminada. Uno, es muy probable que pues no vayas a encontrar a un abogado así. Dos, bueno, en Colombia es muy probable que sí lo encuentres así, pero si lo llegares a encontrar, seguramente no vas a hacer uso de los servicios de esa persona. ¿Por qué? Pues porque obviamente va a entrar una desconfianza y va a haber una alta probabilidad de que algo salga mal. Como desafortunadamente salen muy mal muchas veces, y eso sí se presenta mucho en Colombia, por lo menos se da a conocer a la opinión pública, el tema, por ejemplo, de las cirugías estéticas que son practicadas por cirujanos que, a pesar de ser cirujanos, gustarle mucho la cirugía y tener habilidades, no tienen esa formación y no tienen esa experiencia, y en lo académico además no están certificados por el colegio o por la institución que agrupa a los cirujanos plásticos del país, y desafortunadamente salen muchas cosas muy mal. Pero ¿por qué tanto insistir en este tema? Porque a diferencia de ello, un locutor de radio no necesita tener una carrera terminada en locución y producción de radio y televisión o en comunicación social o en carreras afines para empezar a ejercer. ¿Y por qué pasa ese tipo de cosas? Porque es que cuando tú estás en tu carro, cuando tú estás en tu casa, cuando estás en el trabajo, en tu negocio, o donde quiera que estés escuchando la radio y escuchando a un locutor de radio, que es muy divertido, que es muy entretenido, que es muy agradable de escuchar, que te aporta buen contenido, etcétera, tú no llamas a la emisora a pedir referencias académicas o laborales o algún tipo de experiencia por parte del locutor. No, tú simplemente te dejas llevar, te dejas entretener y en ningún momento estás en función de eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas de entretenimiento, de temas que obviamente no implican un riesgo o alguna cosa que tenga que ver con la salud o con la vida de las personas. Estás entreteniendo, estás aportando valor a nivel emocional, a nivel de muchos aspectos, pero que no tienen que ver con la vida y con de pronto la integridad física de las personas, a menos que pues este locutor vaya e incite a algún tipo de comportamientos o situaciones haciendo uso del micrófono que sean peligrosas para los oyentes, y bueno, eso ya sería otro tema, pero obviamente eso nunca va a pasar. Entonces, es ahí donde yo quiero recalcar la diferencia y recalcar el contraste que hay entre la carrera de ser locutor de radio y ser cualquier otro tipo de profesión. Y por eso es que yo digo que para ser locutor, por lo menos para iniciar, no hay necesidad de tener un estudio, no hay necesidad de estudiar. ¿Y por qué lo digo también así? Porque es que el caso está frente a ti en este momento, ¿cierto? La prueba está frente a ti en este momento.
Yo a mis 19, 20 años, siendo muy joven, empecé mi carrera como locutor de radio sin haber estudiado nunca algo igual o parecido a este tipo de temas, sin haber cogido nunca un micrófono. Y aún así empecé una carrera, obviamente empecé desde bien abajo. En ningún momento llegué y de una se me asignó un micrófono, un programa, un espacio, nada de eso, pero empecé a dar mis primeros pasos, digamos, y pocas semanas, pocos meses después, ya estaba obviamente en una cabina, ya estaba obviamente en un estudio de radio ejerciendo, y de ahí en adelante fueron 22 años de manera ininterrumpida, a lo largo de los cuales en algún momento obviamente estudié, obviamente me capacité, pero insisto, para iniciar no fue necesario. Y muchos dirán, sí Juan, pero eso hace 22 años, ahora es diferente, ahora es igual. Puede que no sea tan común o que no sea tan, tan frecuente que eso pase, o por lo menos de dientes para afuera se dice, pero es común que así sea, porque también en los últimos años tuve la responsabilidad en algunas emisoras de contratar nuevas personas, de contratar nuevos talentos de radio, y cuando se me asignó esa tarea y cuando tuve esa responsabilidad en mis manos, varias personas las contraté, varias personas fueron llamadas a trabajar conmigo, independientemente de si tenían o no tenían estudios. Eso era, digamos, un punto en segundo plano que yo tenía en cuenta en el momento de mirar una hoja de vida y sobre todo en el momento de escuchar un demo y entrevistarme con un aspirante a ser locutor o locutora de radio. Fueron varios los casos, y si en algún momento ellos me ven por acá, más adelante de alguna manera llega esta grabación y la ven, no me van a desmentir y van a poder dejar incluso el comentario, si así lo quieren, y decir, sí Juan, yo fui uno de ellos, porque así fue, así fue. En varias oportunidades escuché varios demos, incluso de personas muy, muy capacitadas, con una y dos carreras afines en las mejores universidades del país, afines a la comunicación, a la locución de radio, a la comunicación social, etcétera, y muchas veces, desafortunadamente, esos puestos fueron ganados por personas que no tenían esa misma preparación académica, porque es que el tema de la radio es un tema mucho más práctico que teórico, y ese es un punto también importante a tener en cuenta. Cuando tú eres locutor de radio, puedes tener mucha teoría en la cabeza, que es muy importante tenerla. Quiero dejar siempre en claro esto. Yo no estoy diciendo que no estudies. El estudio es importante, el estudio es necesario, porque obviamente hay que tener un contenido en la cabecita para poder ejercer y para poder tener la responsabilidad de coger un micrófono y hablarle a miles y a veces millones de personas, ¿cierto? Eso es muy importante, pero desafortunadamente para las personas que buscan ese camino, se les hace un poco más largo, porque mientras muchas personas están ocupadas estudiando una carrera durante 3, 4, 5, hasta 6 años, ¿sí? 6 años no, de pronto no, 6 años no, de pronto hasta 5 años, mientras muchas personas están ocupadas haciendo ese camino, hay otras personas que, afortunadamente para ellas, están ocupadas es en poner en práctica lo que quieren hacer, lo que saben hacer, y adquiriendo experiencia. Es así como esas personas que han hecho toda una carrera en medios de comunicación a veces llegan a presentar un demo, a que se les escuche, y como tienen mucha teoría pero muy poca práctica o a veces ninguna, pues desafortunadamente no dan el nivel que se está buscando para la emisora en particular, que está buscando ese talento, que está buscando ese locutor o esa locutora para empezar a trabajar. Entonces, y así me pasó muchas veces a mí, en varias oportunidades, abriendo convocatorias para que en la emisora o en las emisoras donde yo trabajaba, se presentaran personas aspirando a ser locutores de esas emisoras. Yo tuve la responsabilidad y el deber de escuchar muchos demos, de leer muchas hojas de vida y de entrevistarme con muchas personas. Y ocurrió con mucha frecuencia
que estaban mucho más capacitados para el cargo las personas que ya venían con una práctica, aunque sin estudio, que las personas que venían con mucho estudio, pero sin ninguna o muy poca práctica. Y entonces, ¿en dónde quedaba o para quién quedaba la vacante? Pues para la persona que tenía práctica, ¿cierto? Y el tema del estudio, obviamente ya viene después. Obviamente viene mientras se está ejerciendo, mientras está dedicado a la labor. Ya es responsabilidad tuya y obviamente muchas veces de las empresas para las cuales se trabaja, que empiezan a hacer una exigencia, ¿cierto? Y empiezan a decirte, oye, vas a empezar a trabajar acá, vamos a empezar a contar con tus servicios y todo, pero tu compromiso y tu responsabilidad es ponerte a estudiar, ¿cierto? Pero mira lo que yo te digo, ejerces mientras estudias, no primero estudias para después ejercer, ¿cierto? Ejerces mientras estudias, ejerces mientras te preparas. Eso es algo muy bonito que tiene el tema de la locución de radio y que tiene el tema de los locutores y locutoras de radio, que se puede aprovechar y que puede significar una ventaja para muchas personas, una desventaja para otras tal vez, pero es importante tenerlo en cuenta, es importante tenerlo ahí en el radar. Otra cosa importante que te quiero dejar antes de ya entrar a la parte final de esta conversa es que si quieres ser un locutor o una locutora de radio debes permanecer, ¿cierto? Debes permanecer. Y para permanecer es importante que tengas en cuenta muchas cosas. Entre ellas, cuando empieces, sin importar si es la más pequeña de las emisoras o sin importar si es la más grande y la más exitosa y la más escuchada de todas, ante todo, humildad, apertura mental para aprender y mucha actitud de escucha, de estar dispuesto y abierto o abierta a la retroalimentación, a que se le corrijan errores, a que se le recomienden cosas, se le enseñen cosas por parte de sus compañeros, de parte de sus superiores, incluso de parte de personas que en determinado momento jerárquicamente pueden estar un poco más abajo, pero que también pueden aportar en determinado momento para ese crecimiento y para esa permanencia. ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que cometen errores grandes y es que creen que cogieron el cielo con las manos en el momento en que empiezan a trabajar, no saben qué hacer con ese sueño hecho realidad, se obnubilan, se encandilan y empiezan a hacer una cantidad de cosas que después llevan pues como a sabotearse ellos mismos su propio proceso. Particularmente tuve la oportunidad de ser testigo de un caso de una persona súper talentosísima, tremendamente talentosa, una voz increíble, una actitud fenomenal, muchas cualidades para el tema de la radio, que había intentado y que había hecho la tarea de tocar puertas, de prepararse incluso, de adquirir experiencia en otros aspectos, que se había preparado mucho y había esperado durante muchísimo tiempo para que se le diera la oportunidad de trabajar en la empresa para la cual yo trabajaba, porque era una empresa grandísima y es una empresa muy referente, digamos, en la radio en Colombia y particularmente en Bogotá en este momento, y es una empresa donde todo el mundo quiere llegar, ¿cierto? Y esta persona, cuando por fin se le dio la oportunidad, y cuando por fin empezó a ver que su talento era tenido en cuenta y que definitivamente la gente lo quería y que la gente lo seguía, ¿cierto? De repente, no sé, no supo qué hacer con eso, no lo cogió por donde era el tema. Y en vez de estar en actitud, como te digo, de humildad, de apertura a que se le enseñe y todos estos temas, pues simplemente se creyó el chacho de la película muy rápido, se creyó el chacho de la película muy ligero. Y entonces empezó con actitudes que en determinado momento empezaron a llamar la atención de ciertas personas. Y para no hacer largo el cuento, pues desafortunadamente esta persona, pocos meses después de haber alcanzado su sueño, de haber cumplido su gran objetivo de trabajar en una de las emisoras más escuchadas de Bogotá, en este caso en Colombia, desafortunadamente se encontró con que lo sacaron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no supo manejar ese obsequio, no supo manejar esa lotería que se ganó, por decirlo de alguna manera. Se ganó la lotería, mató el tigre y se asustó con el cuero, como decimos en Colombia, y no supo, y fue tal su
su inmadurez personal y profesional, que debido a sus actitudes fue mucho menos el tiempo que duró trabajando que el tiempo que duró buscando la oportunidad. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, chicos y chicas. Y prepararse de una u otra manera. Repito, no necesariamente una carrera universitaria formal, pero sí leer mucho, sí investigar mucho. Leer mucho, no solo de radio y no solo de locución y no solo de estos temas, sino leer mucho a nivel general. ¿Por qué? Porque una persona que lee es una persona que en determinado momento tiene mucho contenido en su cabeza, tiene mucho bagaje cultural, ¿cierto? Tiene mucho bagaje en muchos temas y eso es importantísimo, es un insumo vital para el locutor o la locutora de radio. ¿Para qué? Para que cuando abra un micrófono tenga algo que decir. Y no solo tenga algo que decir, sino que tenga algo importante e interesante que decir. No hay nada más frustrante y no hay nada más fastidioso que yo como oyente prender el radio y escuchar a una persona que se le nota a kilómetros de distancia que abrió el micrófono y no tiene ni idea de para qué lo abrió, ¿cierto? Y solo hace divagar, divagar, dispersarse, revolver temas, hablar de cosas que no sabe, pretendiendo que sí, cuando todo el mundo sabe que lo que está diciendo no es cierto. Bueno, una cantidad de cosas que lo único que hacen es hacerlo quedar bastante mal, hacer quedar mal a su empresa para la cual trabaja, obviamente, y acortar su carrera y hacer que no sea exitoso, porque el éxito en este tema es la permanencia, es la vigencia. Entonces, chicos, chicas, ese es el mensaje que yo quiero dejarte con respecto a el tema de que no se necesita estudiar para ser locutor. No se necesita para empezar, para iniciar una carrera, para iniciar un camino en el mundo de la locución. Pero sí es importante hacerlo, sí es importante prepararse. Así que no era tan radical lo que estaba diciendo desde hacía días. Era simplemente un tema como para llamar un poco la atención. Pero sí es importante prepararse y es importante estar en función de actualizarse también. Y si no, que lo diga don Simón Hernández, que por ahí está viendo, a quien le envío un saludo muy especial, un abrazo, mi hermano, un personaje a quien admiro bastante y a quien recuerdo con bastante cariño. Un abrazo, Simón. Ahí está la recomendación, chicos. Y ya para despedirme, pues quiero dejarte la invitación para que si has visto y escuchado este live y de pronto alguno de los lives anteriores que están ahí en el feed guardados, ahí están los lives que he hecho durante esta semana, con este ya es el tercero, hablando de temas como relacionados todos con el tema de la locución de radio. Si sientes que te llama la atención, si sientes que quieres ser locutor o locutora de radio, que este ha sido tu sueño, que este ha sido tu proyecto de vida y que por alguno u otro motivo se ha visto truncado o se ha visto congelado, porque muchas veces nos da miedo, porque muchas veces nos paraliza la incertidumbre, la inseguridad, nos paraliza el que dirán, las cosas negativas que nos dice muchas veces la familia, los amigos. Les contaba yo también esta semana que cuando yo decía a mis 19 años que quería ser locutor de radio, a mí había personas que me decían, no, es que tú tienes un acento muy paisa y con ese acento nunca vas a poder hacer locución de radio. Y eso para mí en ese momento no fue un impedimento, al contrario, fue un aliciente para demostrar en determinado momento que no era así. Y lo demostré con 22 años de trayectoria al día de hoy. Entonces, si tienes o has tenido esa inquietud, si tienes o has tenido ese deseo, yo personalmente estoy haciendo un entrenamiento para locutores, bien sea iniciantes, personas que apenas están comenzando y que tienen tantas preguntas y que tienen tantos deseos de aprender tantas cosas, o personas que ni siquiera lo han hecho, pero que sienten que tienen la habilidad o que tienen el talento o que tienen las capacidades, las aptitudes para hacerlo, ¿cierto? Incluso personas que en determinado momento se paralizan o no actúan en relación a conseguir ese proyecto y ese sueño, porque sienten incluso que no tienen una voz bonita. Y yo ya había hablado hace un rato ya también, por ahí debe estar el video, del tema de la voz bonita, ¿cierto? Que el tema es muy relativo. Se necesita tener una voz bonita para hacer radio, pues
mírate el video que por ahí está en mi perfil y ahí te contesto el tema de la voz bonita, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema, estoy haciendo un entrenamiento para aspirantes, gomosos de la locución o para personas que ya han hecho inicio o han hecho algunos caminos, algunos pasos han dado por ahí y quieran pues saber mucho acerca del tema. Son 22 años de experiencia que pongo a tu disposición en ese entrenamiento, en ese curso de locución, donde te doy desde cero, desde lo más básico, todas las bases y todos los secretos y los conocimientos que a mí me significaron poder hacer una carrera larga y exitosa, una carrera larga y productiva y llena de experiencias y llena de amigos, de colegas, de oyentes, de muchas cosas, ¿cierto? Quise hacer este entrenamiento y ponerlo a disposición de muchas personas porque me pareció muy bonito y me pareció muy interesante poder acompañar a muchas personas en ese proceso. ¿Por qué? Porque también ya lo he hecho antes, ¿cierto? Lo he hecho antes, pero a nivel ya como presencial y en una forma como muy informal. Hay algunas personas que en este momento trabajan en diferentes emisoras del país, llámese Olímpica, llámese Tropicana, llámese Candela Estéreo, que han hecho muy buena carrera, que tienen unos muy buenos puestos, que tienen una carrera muy exitosa y que en determinado momento yo tuve la oportunidad de enseñarles muchas cosas. Hubo personas a las cuales les enseñé incluso y me da mucha risa cuando me acuerdo de este tema, porque algunas personas les enseñé incluso hasta leer, no sabían leer. Y en algún momento, Juan, enséñame, no sé qué, yo quisiera hacer lo que tú haces, y les enseñé desde leer de ahí en adelante. Y cuando digo leer, no es que no supieran literalmente leer. Lo que pasa es que para ser un locutor o para ser una locutora o desempeñar un papel en un medio de comunicación, hay que saber leer. Y leer no en el entendido como interpretar una serie de letras puestas en determinado orden en un papel. No. Hablamos del tema de intencionalidad de la lectura, de los signos de puntuación en la lectura, de entonación, de proyección, bueno, de muchas cosas. Entonces, hay algunas personas que incluso desde ahí les enseñé, y de ahí para adelante todo lo que tú te quieras imaginar y todo lo que tú quieras pensar en este momento, lo que se te ocurra, y son personas que han tenido una carrera chévere, bonita, duradera, exitosa en medios de comunicación, particularmente en emisoras de radio. En el perfil mío, en mi biografía, aquí en Instagram, ahí al final, en la parte de abajo, hay un Linktree donde tú le das clic ahí y se te abre un menú. La primera opción de ese menú es el curso de locución. Porque yo estoy dedicado, aparte de enseñar locución, a otros temas también más o menos relacionados, que luego ya te contaré, pero en este momento en particular, pues el tema que nos trae acá es el tema de la locución. Entonces, este curso de locución no es presencial, es un curso virtual, es decir, tú lo puedes tomar desde cualquier parte, desde tu casa, desde tu oficina, desde el carro, desde la finca, desde la montaña, desde la playa, desde el bosque, desde donde estés. Lo único que vas a necesitar es una conexión a internet y listo, y un celular o una tablet o un computador portátil o cualquier dispositivo que se pueda conectar a internet, un televisor incluso, pero incluso puedes hacerlo desde el celular. Está colgado en una plataforma que se llama Hotmart, que es la plataforma en este momento más grande que hay en habla hispana, encargada de proveer productos digitales como cursos, entrenamientos, masterclasses, ebooks, podcasts, etcétera. Todos los productos digitales, es decir, consumidos a través de la internet. Hotmart, que es brasileña y que tiene en este momento más de 22 millones de usuarios en todo el planeta, pues es la plataforma que me apoya en este entrenamiento y en la cual está colgada este entrenamiento. Un entrenamiento al cual puedes acceder, repito, desde cualquier parte, únicamente con una conexión a internet. La información te la vas a encontrar muy completa. Aquí me podría quedar mucho rato hablándote de toda la información que vas a encontrar en el curso, pero en el link que te acabo de recomendar, ahí te vas a encontrar
toda la información completa. ¿Qué enseño? ¿Cómo lo enseño? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo es la metodología de las clases? Vamos a estar en un grupo de Telegram. Las personas que estemos dentro de este curso, vamos a estar en un grupo de Telegram donde vamos a coordinar charlas en vivo, donde vamos a coordinar asesorías, mentorías. Voy a estar escuchando demos, haciendo recomendaciones, corrigiendo errores, haciendo networking también, haciendo contactos, porque obviamente pues tengo contactos y tengo la oportunidad de en algún momento, si hay alguien que definitivamente la rompa y que definitivamente se le vean esas ganas y se le vea ese entusiasmo, poder hacer en determinado momento un contacto y hacer una ayuda o un puente para que eventualmente pues pueda haber una oportunidad ahí real de trabajo y una oportunidad laboral. Entonces eso es importante que lo tengas en cuenta. Recuerda, en mi perfil, en la biografía, en la parte de abajo de mi biografía, ahí está el link. Tú le das clic y en el menú que se te abre, la primera opción es el curso entrenamiento para locutores. Ahí le das clic y ahí te encuentras toda la información, muy, muy, muy completa toda la información. Y tienes la oportunidad incluso de ponerte en contacto directo conmigo a través del WhatsApp si tienes alguna pregunta y si tienes alguna duda que tengas que preguntarme o que tengas que manifestarme. Yo, es importante que lo diga en este momento, no voy a enseñar teoría o no enseño en el entrenamiento. Dentro del entrenamiento yo no te enseño teoría, te enseño todo lo práctico, lo que necesitas en realidad a nivel práctico para estar en un medio de comunicación y para ser competente y para ser exitoso en una emisora de radio. Yo no te voy a enseñar ni proyección de la voz, ni vocalización, ni dicción, ni cómo se maneja el diafragma, ni el manejo del aire, nada de esas cosas, porque son cosas que en mi parecer se adquieren con la práctica. Que son importantes, sí, son muy importantes estudiarlas, sí, pero son cosas que se adquieren con el ejercicio y con la práctica. Y obviamente, como te lo decía en un principio, hace un momento en este live, son conocimientos que son necesarios, pero que puedes adquirir mientras vas ejerciendo, Es así entonces que te vas a encontrar lecciones donde te enseño cosas prácticas, es decir, por ejemplo, un tema muy práctico, por ejemplo, es el tema de las muletillas, ¿cierto? Muchas personas, me incluyo entre ellas, prácticamente todos los seres humanos, a nivel conversacional o a nivel profesional, tenemos la manía, la costumbre de usar muletillas. Cada uno tiene la propia y eso es muy natural y eso es muy normal. Pero tengo dos lecciones únicas y exclusivamente dedicadas al tema de las muletillas, cómo detectarlas, cómo manejarlas, cómo suprimirlas, etcétera. Y de ahí para adelante muchas otras cosas. Por ejemplo, hay otra lección donde te enseño cómo, cuánto y en qué momento debes cobrar por tus servicios. Hay muchas inquietudes por parte de muchas personas que son locutores y locutoras y que trabajan en diferentes emisoras de radio, sobre todo en emisoras pequeñas, que desafortunadamente ven desperdiciadas muchas oportunidades porque en el momento en que se presentan no saben cuánto cobrar por sus servicios o cobran mal. Por lo regular, mucho más barato de lo que deberían cobrar, ¿cierto? Esto ocurre. Y digo ocurre, y todo lo que digo lo digo basado en mi propia experiencia y en la experiencia de muchas personas a mi alrededor que tuve la oportunidad o con las que tuve la oportunidad de relacionarme y de compartir carrera y de compartir profesión, oficio, como lo quieras llamar, mientras ejercía, ¿cierto? Entonces, por eso te hablo con autoridad acerca de esto. Entonces, enseño de una manera muy directa y muy práctica cómo, cuándo y por qué cobrar y cuánto cobrar por tus servicios. Eso entre muchas otras cosas. Es un curso certificado. Al final del curso se te da un certificado que obviamente te significa una justificación de haber hecho un curso. Es decir, en determinado momento puedes incluirlo en tu hoja de vida, incluirlo en tu demo, incluirlo en tus redes sociales, ¿cierto? Y que obviamente pues te da mucho más peso y mucho más autoridad a la hora de aspirar a un cargo, aspirar a un puesto, a una vacante de trabajo, ¿cierto? Cuando tienes el estudio y cuando tienes no solo el estudio, sino la certificación de ese estudio. Entonces, chicos, chicas, ahí está esa recomendación. Te dejo la inquietud abajo en mi biografía de este perfil, Juan C. Locutor, aquí en Instagram. Ahí ves el link, ahí ves el enlace
abres ese enlace y la primera opción que te sale en ese menú es el entrenamiento para locutores, el curso. Ahí das clic y ahí se te abre toda la información, toda la información. Y para terminar, y ya no darle más largas a este tema, porque dije que no me iba a demorar y como siempre estoy incumpliendo, me estoy demorando. Las primeras no. Quedan 25 cupos porque vamos a empezar esta semana con el primer grupo. Y quedan 25 cupos disponibles con el 50% de descuento. Porque como es un curso nuevo, es un curso que apenas estoy lanzando y es el primero de muchos, espero que así sea. Hay 25%, no, 25% no, 50% para 25, sí, es el tema. 25 cupos con el 50% de descuento. Las 25 primeras personas que entren a partir de este momento van a tener el beneficio de pagar solo la mitad del entrenamiento. Solo la mitad del entrenamiento. No les voy a decir cuánto vale el entrenamiento, pero les voy a dar una idea. Cada clase con este descuento que está en este momento aplicado a las primeras 25 personas, cada clase conmigo en ese entrenamiento, clases que duran en promedio 20-25 minutos, cada clase te va a salir en un promedio de 6,000 pesos. Lo que te gastas tomándote una o dos cervezas. Eso vale una clase conmigo en este momento si tomas el curso del entrenamiento para locutores. Entonces ahí te dejo la inquietud. ¿Qué logras tú cuando te tomas 2 cervezas? Si eres de los que se emborracha fácil, un guayabo bien bravo al otro día. Con lo que te compras esas 2 cervezas, tienes acceso a una clase conmigo en el curso de entrenamiento para locutores. En eso sale cada clase si hacemos la cuenta. 6,000 pesos cada clase. Y te invito a que entres y a que veas cuánto vale el curso en su totalidad porque es una tarifa muy, muy accesible. Y repito, para irme despidiendo ahora sí, con el 50% si estás entre los 25 primeros en ingresar. Esta semana ya empezamos porque ya hay personas allí adentro, ya hay personas que están haciendo el curso, que están haciendo el entrenamiento. Un abrazo para Rodrigo. Que esta semana ya empezamos con las mentorías en vivo a través del canal de Telegram. Tenemos un canal de Telegram y ahí vamos a empezar con las mentorías en vivo, donde además dejo documentos, donde además dejo videos adicionales, donde hacemos encuentros, repito, en vivo, donde escucho demos, donde corregimos errores y muchas otras cosas. Así que chao pescado, bendiciones, una feliz noche. Perdón, ahí te dejo la inquietud. Cliquea al final del link que hay en mi biografía. Ve a la primera opción que se te abre en el menú. Ahí está toda la información. jicsoluciones.online/curso de locución. Pero pues para no repetir y para no complicarte con esa dirección, pues vas al menú que te digo y ahí abres el link. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por haber estado durante los 3 lives que hice esta semana. Por ahí estoy preparando más material para seguir aportando porque me parece chévere que así sean pocos los que se conecten en el en vivo como tal. Sí he visto que hay muchas reproducciones posterior al en vivo. Sí he visto que hay muchas personas que acceden a la información posterior al en vivo. Te recuerdo, comenta por favor en público, no me envíes mensajes al privado tanto, comenta en público. Me gusta que me comentes en público si así lo deseas y si así lo quieres hacer. Deja el like, comparte, guarda y en general consume y haz de todo con ese contenido porque es un contenido muy importante, muy interesante y muy edificador cuando lo sigues y cuando tomas nota y tomas acción con respecto a lo que yo te digo. Me encanta haberte hablado esta noche. Perdón por los que estuvieron ahí, de pronto no los saludé o no quise, sino que por temas de tiempo y eso, pues no invité a dejar comentarios para leer y para responder preguntas o lo que sea. Pero déjalas ahí de pronto bien sea en el mensaje privado o en los comentarios y por ahí en una que otra historia también estaré contestando. Entrenamiento para locutores, link debajo de la biografía, se abre el menú, el primer clic que das ahí en la primera opción, curso de entrenamiento para locutores,
Primeros 25, 50% de descuento. Chao pescado, te habló Juan C. Un abrazo, bendiciones y feliz resto de domingo.